Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es la lectura inferencial, sus características y te daré varios ejemplos. La lectura inferencial es aquella que va más allá del sentido literal de un texto, colocándola en contexto con otras obras y con su tiempo histórico, deduciendo elementos como la intención del autor, ideas y pensamientos que se desprenden de la lectura, influencias previas y posteriores, etc. Existen diversos niveles de lectura. El primero suele ser el literal, como el de las noticias, comunicados o artículos científicos, que generalmente se proponen una exposición objetiva o denotativa, aunque en la práctica ningún texto escapa a una lectura inferencial. Incluso en la lectura de un artículo científico se puede inferir qué teorías o línea de investigación está siguiendo el autor, qué se propone demostrar con su estudio y cuáles podrían ser las consecuencias del mismo. La lectura inferencial es una prueba de competencia lingüística. Entendemos lo que estamos leyendo, y de comprensión lectora. Entendemos el contexto y las implicaciones de lo que estamos leyendo. Características de la lectura inferencial. Nos ayuda a interpretar y evaluar el texto. Aunque la evaluación sea una característica de la lectura crítica, la inferencial nos ayuda a juzgar el material leído y a relacionarlo con otros textos similares o emparentados por el contenido, la forma o por las ramas del conocimiento o de la comunicación a la que pertenezca. Supone un conocimiento previo del lector. La lectura inferencial es posible porque el lector posee al menos algunos conocimientos previos relativos al contenido del texto. Por ejemplo, el lector de la Ilíada sabe antes de empezar la lectura que se trata de un poema épico de la literatura griega, sobre un momento de la guerra de Troya y en la que participan dioses y hombres. Se puede deducir la intención del autor. Ejemplos de lectura inferencial. En agosto, en medio de una ofensiva talibán, se retira el ejército estadounidense definitivamente de Afganistán. La lectura inferencial de esta noticia, que la guerra más larga en la que han participado tropas norteamericanas, 20 años, va a concluir, al menos para ellos, que no se trata de una victoria y que nuevamente los afganos han hecho retirarse a ejércitos invasores en teoría más poderosos, Inglaterra, Unión Soviética y ahora las fuerzas europeas y norteamericanas. La albiceleste derrota a la verde amarela a pesar de 2 tarjetas rojas. La lectura inferencial de este titular imaginario presupone un conocimiento previo del fútbol y de los equipos latinoamericanos de este deporte. La albiceleste es la selección argentina y la verde amarela es la selección brasileña, y 2 tarjetas rojas indican que fueron expulsados 2 jugadores del equipo argentino y aún así ganaron. La tragedia de Miami lleva un saldo de 24 muertos y más de 120 desaparecidos. Para los lectores que siguen las noticias de actualidad, se trata claramente del derrumbe del edificio Champlain Tower South en Miami, en junio de 2021. De la misma también se puede inferir que la lista de fallecidos continuará creciendo y que se trata de una historia en desarrollo. La lectura crítica es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo expresado para verificar sus aciertos, sus errores y los modos en que se presenta la información. Este tipo de detenimiento a la hora de llevar a cabo una lectura se fundamenta en el hecho de que se tiene un interés especial de comprender la materia tratada, ya sea porque se tiene un interés personal o porque se estudia a nivel profesional. En este sentido, intentar poner en práctica una lectura más detenida suele llevar una porción de tiempo mayor, dado que se buscará tener una visión propia de los hechos presentados, intentando corroborar lo que se afirma con otras fuentes. Existen 2 pasos para llevar a cabo un análisis de una lectura de nivel crítico. El primero es comprender de la mejor manera posible el texto que será objeto de la misma. En este sentido, se deberá intentar sintetizar el contenido, separando las ideas principales de las secundarias. Con posteridad se buscará intentar separar aquello que sea valoración del autor, es decir, su punto de vista, de lo que es un hecho comprobado.
En este caso puede suceder que existan dificultades porque el manejo de una hipótesis puede llevar a un recorte de los datos a efectos de que la misma parezca más verosímil, es decir, verdadera. El segundo paso para lograr tener una lectura crítica es leer otra bibliografía o fuente que trate el mismo tema. Para ello se deberá repetir el paso anterior, intentando lograr una comprensión cabal de estos otros enfoques. Finalmente, conviene realizar una comparación entre datos y las argumentaciones en distintas variantes de tratamiento. Es por esto que en varios ejercicios de lectura crítica encontramos verbos como deducir, inferir, analizar, y en ocasiones lo que se nos pregunta es, lo que el autor desea exponer en el texto es: se puede deducir del texto A, B, C o D, se puede inferir, se puede concluir. Entonces hay que mirar de una lectura crítica que se esté haciendo, de una comprensión de un texto general, qué es lo que se está preguntando en cada uno de estos ítems de acuerdo al verbo utilizado. Si es deducir, inferir, apartar, concluir, abordar, expresar, exponer, etc. Entonces, más allá de una lectura crítica que se puede hacer porque usted la quiere desarrollar, cuando nos vayamos a preguntas tipo lectura crítica, tenemos que mirar en cada pregunta qué verbo se está utilizando para saber exactamente a dónde me quiere llevar esta pregunta. Todo lo que en él esté detallado debe encontrarse sustentado por alguna investigación de fuentes con un alto grado de credibilidad. En este tipo de redacción es indispensable cumplir con los conceptos del método científico. Las conclusiones alcanzadas sirven para comprobar o rebatir una hipótesis, y esto debe lograrse de forma clara y precisa. Existen textos científicos con muchos términos técnicos complejos, en un tipo de lenguaje bastante especializado. Es más, esa terminología específica suele complicar la comprensión de aquellos lectores no eruditos en la materia tratada. No obstante, en ningún caso es recomendable prescindir de las palabras técnicas correspondientes. Buscan la exactitud. La expresión con un léxico profesional, tecnicismo, es el método más efectivo para lograr la exactitud en el lenguaje científico. Se trata de una forma de lenguaje que pretende constituir una relación real entre el significante y el significado. La finalidad es evitar situaciones de confusión dentro de la redacción. Académicos son los que se elaboran comúnmente en las instituciones educativas y tienen como objetivo dar a conocer una reflexión sobre una temática determinada. Ejemplos de este tipo de textos científicos son las tesis, los trabajos finales o los trabajos de evaluación que se hacen durante el semestre. Por lo antes expuesto, comúnmente poseen una estructuración abierta al estilo monografía o artículo científico con abundantes gráficos, esquemas y dibujos. Especificidad del tema. El texto científico siempre muestra un estudio delimitado a temas específicos, como personas, grupos sociales, áreas geográficas, especies de animales, fenómenos astronómicos, fenómenos biológicos, entre otros. La competitividad del mundo digitalizado obliga a todos los profesionales a dominar la forma, estructura y la naturaleza intertextual del lenguaje científico. ¿Por qué? Básicamente, cualquier emprendedor o empresa puede verse en la necesidad de documentar, investigar y divulgar los resultados obtenidos.